Bueno, la semana pasada hablábamos del capítulo 10 de Apocalipsis, sobre ese ángel poderoso que desciende con el rollo y toca la tierra y el cielo y reclama la tierra como posesión de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de eso, cierto? Bueno, y después hablábamos de, de la mujer, el niño y el dragón, que es como el inicio del, ese es como el inicio del resumen de la primera mitad del tiempo que estaba en esta gráfica. Acá donde dice tribulación, aparece la palabra tribulación. Yo tengo una línea roja aquí y nosotros ya tocamos los primeros 160, los primeros 1260 días o 3 años y medio y estamos iniciando con los 1260 días posteriores. Eh, bueno, esto porque es importante, porque los acontecimientos que vamos a ver en este día involucran esta mitad del tiempo y algunos se mueven entre, digamos, yo no sé si ustedes ven mi puntero, no creo que lo vean, pero, pero se mueven, ahí donde aparece la palabra 1160 días, a 1160 días, hay acontecimientos que se mueven en este tiempo, ¿sí? Mm, y pues bueno, el resumen básicamente es, vimos la mujer, el dragón y el niño, entendiendo que la mujer que habla del capítulo 12 es Israel, porque es que uno va a ver muchas veces en el Apocalipsis palabras muy, o sea, similares. Va a hablar muchas veces de la mujer, pero no se refiere siempre a la misma mujer. De la misma mujer del capítulo 12 a la mujer que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis. El dragón, bueno, el dragón siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero hay muchas palabras que como que suelen repetirse. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque tenemos que ir al capítulo número 13. Vamos a ver si acá me carga la presentación. Espero que sí, ahí estamos. Y con esto vamos a iniciar. Entonces, Caín, vamos a hacer lo siguiente. Me vas a ayudar a leer Apocalipsis, capítulo número 13, para todos ustedes. Ustedes, por favor, yo les voy a pedir a todos que antes de que iniciemos esta clase a forma, tomen la Biblia y subrayen o escriban en un cuaderno las cosas que no entienden, porque usted tiene que acompañarnos en la lectura, ¿sí? Voy a tomar la versión NTV, esa es la versión que voy a tomar para el estudio de esta mañana, y pues vamos a leerlo de 5 versículos. ¿Oíste, Caín? O sea, del capítulo 1 al capítulo 5, 5 versículos nomás. Y así nos vamos a ir juntos. Bien, entonces pues Caín, te escuchamos. Apocalipsis 13. Tienes el micrófono silenciado, Caín. Volver a decir cuál es porque me desconecté y ahorita voy conectando. Ya. Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 5. Vamos a leer de a 5 versículos y vamos a ir descendiendo. Y voy, ¿eh? Ujú. Dice, la bestia que sale del mar. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande? ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Ya. Bueno,
Bueno, bueno. ¿Sí me escucharon? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, te sí, sí, sí. escuchamos, Jaime. Sí, te Perdón. escuchamos. Soy yo el que tiene el micrófono silenciado. Claro. Con razón. Bueno, entonces vamos a empezar a entender lo siguiente, los que estamos aquí. Ustedes que tienen su Biblia habilitada, lo primero que dice es, después vi una bestia que subía del mar. Pues vengámonos ahí. Una bestia que subía del mar. Cuando la Biblia habla de, en este contexto, de que subía del mar, se está refiriendo a dos cosas, ¿sí? Se refiere primero, recuerden bien que el apóstol Juan estaba prisionero en una isla cuando escribió el Apocalipsis, en una isla que se llama la isla de Patmos, que es una isla que está en Grecia, ahí por el mar Mediterráneo. Así que Pablo, el apóstol Juan, perdón, se refiere a ese mar, o sea, a los países que hoy son cercanos al mar Mediterráneo. Tenía 7 cabezas. La semana pasada hablamos de que se refiere a esas 7 cabezas, que nosotros entendemos que tiene que venir de Roma, porque a Roma se le dice la ciudad de las 7 cabezas o de las 7 colinas. O sea, que tiene que ver, esta bestia tiene que estar ubicada como por esa zona, ¿cierto? Ahora, tenía 10 cuernos, y esos 10 cuernos, ustedes saben bien que se refieren a 10 reyes, y una corona en cada cuerno. Por eso se refiere a que son gobernantes o son gobiernos. Y escrito en cada cabeza el nombre, habían nombres que blasfemaban contra Dios. Bien, entonces, eh, cuando habla de esta bestia, yo tengo que, ahora después el versículo da una descripción de la bestia. Dice, esta bestia parecía a un leopardo, pero tenía patas de oso, pero boca de león, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Así que esta bestia que se describe en el versículo 2 no necesariamente es una persona en este particular versículo, ¿sí? Porque pues a qué persona se le va a describir como leopardo, como con patas de oso, como con boca de león. La descripción que da el apóstol Juan en este versículo es bien, realmente es rara, ¿sí? Es complicada de entender, pero hay que comprender lo siguiente para todos ustedes. Y préstenme atención a esto porque es muy importante. La Biblia se refiere a varias bestias. No existe una sola bestia, así como la Biblia se refiere varias veces la Biblia habla de varios anticristos. Ahí está el anticristo, pero también se refiere muchas veces a varios anticristos. Para eso les voy a poner varios ejemplos. A ver, déjenme acá lo busco en mi Biblia. Por ejemplo, a ver, Ingrid, ¿me puedes por favor ayudar? Eh, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, ¿sí? Voy a leerlo aquí rápidamente yo. Dice así, dice el apóstol Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora está en este mundo. Pero mire lo que dice el apóstol Juan acá, no dice el anticristo, dice el espíritu del anticristo, como refiriéndose que ese espíritu, que seguramente posee a esa bestia, se ha posado en varios hombres en el transcurso de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, por poner eso, otro ejemplo, Primera de Juan 2:22, dice, ¿quién es mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Vuelve y toma y dice, este es anticristo o un anticristo, pero no necesariamente es Cristo, el anticristo que pues profetiza este punto de la tribulación. O sea que cuando la palabra de Dios habla de la bestia, no necesariamente se está refiriendo a la persona del anticristo muchas veces. También se puede referir a
personas que el anticristo o que Satanás va a tomar. Por ponerles un ejemplo. La Biblia, perdón, la historia de la humanidad ha tenido muchos anticristos, ¿sí? Muchos anticristos. O sea, personas que tienen una capacidad de convencimiento y de dominar las masas de una forma brutal. Por supuesto que el más famoso ha sido, pues, Hitler, ¿no? Pero también Mussolini, también fue un anticristo. Pues, vayámonos aquí cerquita a nuestros países latinos. ¿Cuántos dictadores lograron tomar el control total de las masas y tener un espíritu del anticristo? Que lo que pasa es que ese espíritu anticristo lo que hace es hipnotizar a la gente. Entonces, por ejemplo, yo no sé, Ingrid, nosotros que somos colombianos, bueno, por aquí está, tú sabes bien que eso cuando Chávez estaba en su auge de iniciar su dictadura en Venezuela, lo veían como un salvador. Y una de las características de ese espíritu del anticristo es que las masas lo ven como la salvación para, para su pobreza, para su país, ¿sí? Y ese es un ejemplo, pero también uno se va a Chile y pues también los chilenos tuvieron su dictador. Yo cuando estuve en Dominicana también tuvieron su dictador. O sea, que hay un espíritu que como que es el espíritu que llega, que es el espíritu del anticristo, y llega y ha tomado posesión de ciertos personajes en la historia de la humanidad. Ahora bien, entonces esta bestia dice que subía del mar y que tenía, vuelvo y repito, 7 cabezas, digo, 7 cuernos, algo así, no quiero decirles ninguna mentira. A ver, espérame, cierro Siete acá. cabezas. Siete Sí, cabezas. 7 cabezas y 10 cuernos, y 10 cuernos, ¿sí? Entonces, los 10 cuernos se refiere a 10 gobiernos, y 7 cabezas, pues ya sabemos a lo que se refiere, y subía del mar. Entonces, no necesariamente es que es el Vaticano, porque es que la gente piensa que es el Vaticano, no. Pero pensamos posiblemente que va a ser instrumento, todo lo que pasa allá en Roma. Va a ser un instrumento. Y pues ahorita ustedes saben bien que existe un grupo que se llama el grupo de los G10. Ese grupo de los G10 es un grupo que está conformado por Bélgica, ese grupo es el que tiene el control del FMI, del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional tiene una única función: endeudar a los países, prestar dinero para endeudarlos. Como por ejemplo ahorita en esta pandemia. Colombia pidió una cifra brutal para endeudarse, ¿sí? Y El Salvador también pidió otra cifra descomunal, que son los países que conocemos. Pero así en el mundo lograron endeudar a muchos países. ¿Quiénes están ahí? Bélgica, Canadá, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, está Italia, eh, está Suecia, está Suiza, ¿sí? Son esos 10 países que conforman el grupo del G10. También está Japón. Entonces, sí está Japón, sí, y hay países que son asociados, pero no hacen parte del conglomerado, que son 10. Está Japón. Ahora bien, ¿por qué nombro esto? Voy a centrarme, por ejemplo, en Bélgica. Vamos a hablar un poco de Bélgica, donde está el Parlamento Europeo. Allá en Bélgica, donde está el Parlamento Europeo, nosotros vamos a encontrarnos con, con que en Bélgica está un edificio. A ver, yo voy a tratar de... Bueno, para esto sí voy a compartir mi pantalla. A mí no me gusta compartir mi pantalla porque ven todos los chismes que tengo en la computadora. Pero voy a abrir esta imagen. A ver, voy a compartirles mi pantalla. Mm, ok, acá está. Listo. Ustedes van a ver ahí en su computador o en su smartphone esta foto. Esta foto es una foto tomada desde la parte aérea de Bruselas, y esto hace parte del Parlamento Europeo. Voy a acercarlo más. ¿Qué figura ven en ese edificio? Pues una cruz. Una cruz.
¿cierto? Una cruz. Yo no voy a ser supersticioso, pero es evidente que tiene una cruz. Menos mal que yo no soy el único que la ve así. Ahora, esto hace parte del Parlamento Europeo. Y este edificio, miren los edificios que están alrededor, por favor. Solamente observen los edificios que están alrededor. Miren las casas que están alrededor. Sí que este edificio es más grande que el tamaño del estadio, del hermosísimo estadio del Real Madrid. Es gigante. Este edificio es una cosa monumental, es brutal. Ahora, este edificio, en los primeros 3 pisos del edificio, uno se encuentra con que ellos tienen, y yo lo explicaba a mi grupo de teos hace rato ya que hablábamos de esto, ese edificio se le dice popularmente, y así empezó a construirse, con el nombre de la bestia. ¿Cuál es el trabajo del bendito edificio este? Ustedes lo pueden googlear y eso van a encontrar con personas que dan unas explicaciones tremendas, pero básicamente 3 pisos de ese edificio son una supercomputadora que tiene codificada la información de todos nosotros, o sea, de todos los que tenemos un aparato electrónico, de todos ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, en todos los países, en menos de 10 años se tuvieron que actualizar los pasaportes para que exista esto, algo que se llama reconocimiento biométrico. Y este reconocimiento biométrico es que a través de cualquier cámara de la computadora te escanean el rostro, así como la misma tecnología que tienen los iPhone y muchos celulares ya avanzados, que tú miras y ¡pum! Con el reconocimiento facial se desbloquea el celular. Esa es la misma tecnología que se empezó a desarrollar y está en esa computadora. ¿Qué logra esa computadora? Logra que cada ser humano tenga un ID, que casi que la mayoría de la población mundial ya lo tiene, y codifica la información, sabe quién está, qué persona está en qué lugar. ¿A ustedes les ha sucedido que, que por ejemplo, viajan a algún lugar y ya en su red social Facebook le dice dónde está? ¿Sí? ¿En qué punto está? Es más, uno puede meterse en Google, en su aplicación de Google, y Google le tiene un registro de los últimos 5 años de los lugares que usted ha visitado. Entonces, la bestia va a tener que utilizar la bestia, que es primero esa computadora que le va a dar control total de las masas. Ahora, vamos a ir un poco a Génesis capítulo 3, versículo 15, al famoso protoevangelio, porque casi todo lo que nosotros estudiamos como cristianos nace en lo que Dios le habló a Satanás y le habló a la mujer, a Eva. Ahí empieza ese Génesis capítulo 3:15, descifra muchos de los misterios que nosotros encontramos en el resto de las escrituras. Acompáñame a leerlo, Caín, por favor, en la Sí, aquí Reina está. Valera 1960. 1960, please. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te Paremos herirá ahí. en la cabeza. ¿Perdón? Paremos ahí. Sí, sí, detengámoslo ahí un momento porque es muy importante detenernos en este versículo. Porque mira, Caín, dice, pondré enemistad entre ti, o sea, le está hablando a la serpiente, que es Serpiente. una representación de Satanás. Recuerden bien que la palabra serpiente viene de la etimología bíblica de serafín. Así que serafín, Ah, en ese término, es serpiente, ¿sí? Le está hablando al serafín caído o a la serpiente. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. y la Ok. mujer. Y, y dice entre tu simiente, no habla entre tus simientes, hablando de muchos, sino que habla de uno solo, de una simiente. La palabra simiente viene de semilla, semilla de semen, lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, son sinónimos. Entonces le habla a una simiente de la mujer y entre la simiente suya. Así que le está profetizando Dios, Dios ya sabía que la serpiente, que el serafín caído, iba a tener como un anticristo. ¿Me entienden esto? O sea, esta profecía, este versículo, entre tu simiente y la simiente suya, se encierra porque está hablando de 2 personas.
Uno, Sí. por supuesto, Jesucristo, que es la simiente de la mujer, y la simiente suya, que es el anticristo, que va a ser una persona de carne y hueso, que va a subir del mar, seguramente de la zona del mar Mediterráneo, y que nosotros entendemos que tendrá estirpe como de esa parte europea, por ejemplo, Italia, que hace parte de la Unión Europea, tendrá parte de toda esa parte de Grecia. No entendemos bien si es por ahí por Turquía, seguramente, aunque no son los mismos países, pero es posible que es la zona, son países muy cercanos. Y sí o sí tendrá que tener herencia judía. Turquía es un país musulmán al 100%, básicamente. Entonces, este personaje de la bestia tiene que ser por ahí. Y ese personaje de la bestia o el anticristo, o con los muchos nombres que le llama la Biblia, como el hombre inicuo, el hombre de maldad, le dicen lo nombra de muchas formas. Este persona tiene que estar literalmente poseído por Satanás. Yo quiero decirles esto: Satanás, la persona, o sea, Satanás, nunca, nunca ha poseído a alguien, ¿sí? Uno dice está poseído por Satanás. Satanás no ha poseído a nadie nunca. Realmente a las personas las poseen los espíritus inmundos, ¿sí? Algunos demonios. Pero Satanás, la persona, la personificación de Satanás, nunca ha poseído a nadie, nunca, ¿sí? Pero este personaje sí va a ser poseído directamente por el dragón o por Satanás, para que Satanás a través de esta persona desate todo el poder que tiene. ¿Mm? Y bueno, y pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y después habla de la crucifixión. Esta te herirá en la cabeza, ya hablando de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Estamos en Génesis 3:15. Bien, entonces, lo que va a hacer la serpiente, eh, primero ascenderá al poder. Ya lo hemos visto. Hay algo muy particular. Si nos vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 13, yo sé que los tengo del tingo al tango, pero así se tiene que leer la profecía. Vámonos otra vez a Apocalipsis capítulo 13. Dice, dice entonces que bueno, que va a blasfemar contra Dios, eso ya lo entendemos. Pero mira acá, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Como herida de muerte. Voy a leerlo en la NTV, perdón. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó y todo el mundo se maravilló de ese milagro y dio lealtad a la bestia. Versículo 4. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Miren, hay que decirlo claramente. La gente, o sea, Satanás tiene que mirar la forma en que Satanás definitivamente necesita adulación, ¿sí? Él necesita ser adulado, es una necesidad, porque él es envidioso, porque él es celoso, entonces él quiere todos los focos sobre él. Ahora bien, la gente, pues, eh, uno diría, pues la gente no es tan tonta como para estar adorando al chamuco, ¿sí? Con cachos y cuernos. Entonces él lo tiene que hacer a través, siempre, para recibir una adoración indirecta, a través de objetos o a través de personas. Durante toda la historia de la humanidad, a través de la cantidad de derivaciones de religiones que hemos encontrado, ¿sí? Pero en particular, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero hay un término que se ha venido gestionando desde el año 1940, ¿sí? Y es algo que se llama el ecumenismo, y eso es verdad, existe el ecumenismo. Y esta bestia dice, o este anticristo, dice que va a tener una herida como de muerte, que lo veíamos la semana pasada, va como a morir, va a resucitar, que ya les había explicado, porque, bueno, por todo lo que hemos visto. Pero la gente dice en el versículo 4, ¿quién podrá luchar contra ella? Así que cuando habla de la bestia,
está hablando ya no solamente de la persona, sino que está hablando de todo el poder que va a tener, que es un poder político, y va a unir los tres poderes en esa persona: el poder político, el poder económico y el poder religioso. Los va a unir en una sola persona. Ahora yo les pregunto a ustedes lo siguiente, sinceramente. Termina, ya están abriendo la cuarentena en los países. Ya, listo. Francia ya están saliendo a las calles, España ya están saliendo a las calles, y en México ya usted sale hoy por hoy y prácticamente la gente está en la calle, como nada, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. ¿No les parece curioso y particular que de los 210 países que hay en el globo terráqueo, de los 210 países, 170, escuchen ese dato, 170 países hicieron cuarentena? Ciudades y pueblos que ni siquiera existieron casos, porque ustedes saben que es verdad. Voy a poner el caso de la tierra donde yo me crié, de Bucaramanga. En Bucaramanga hubo registrados 3 casos y, y metieron en cuarentena a 1 millón de personas por 3 casos. Yo, esta es mi conclusión. Mi conclusión es que hay un gobierno que puede llegar a meter a todo el mundo en cuarentena. Ciudades que no lo necesitaban. O sea, sí, hay algo que hay detrás de todo lo que estamos viviendo, por supuesto, que yo les decía. Entonces, esta bestia necesita tener el poder total de la población, el control, a través de los 3 poderes. Versículo 5. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. Se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Ahora bien, con respecto a este punto, es importante aclarar que esta bestia no puede actuar sola. Por eso tiene los 10 cuernos, ese grupo de G10. Aquí estamos en la presentación entonces. Tiene un gobierno mundial, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 17, que no lo vamos a ver, pero ahí habla cómo va a funcionar la bestia en cuanto a la educación, en cuanto a la economía, en cuanto al poder militar, en cuanto al poder social, ¿sí? Y recuerden bien que siempre que leamos el Apocalipsis vamos a tener, cuando no entendamos un símbolo, vamos a tener que irnos hacia atrás para leer algunos de los profetas. El más prominente, por supuesto, que es Daniel, pero vamos a tener que leer algunos profetas. Y hay algo bien particular con respecto al anticristo, que es el tercer punto, que es que el anticristo va a ser una religión, una sola religión. Eh, acá yo pongo en la gráfica que ateo, pero cuando hablo ateo, no necesariamente son personas que no creen en Dios, ¿sí? Mm, Sino que yo digo que uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad, que ha sido, digamos que, ¿cómo lo explico? Voy a explicarlo de esta forma. Cuando usted entra a una universidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre estuve casi siempre visitando universidades públicas. Usted entra a las facultades que trabajan las ciencias humanas, mm, como por ejemplo psicología, a sociología, todas esas facultades, usted se va a dar cuenta del común denominador de esos estudiantes. Y el común denominador es que todos se creen humanistas, pero todos se creen ateos, o la mayoría tienen o son agnósticos o son antiteos, pero la mayoría. Y yo me llego a preguntar por qué. Porque todo está basado en una filosofía, ¿sí? Donde el ser humano es el centro del universo. Para eso no hay nada. Y que nosotros tenemos el poder. Entonces, esta filosofía, que desde mi óptica, ¿sí? Y yo no sé si estoy equivocado, pero desde mi óptica nació con el famoso Friedrich Nietzsche.
pues yo les decía a ustedes que fue la filosofía que compraron los nazis, ha venido permeándose durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. Miremos, por ejemplo, China. China es un país comunista al 100%. Nómbreme en un país comunista que sea creyente. No lo hay, porque la filosofía comunista está centrada en el superhombre. Entonces yo lo que veo es que, por ejemplo, en nuestros países latinos, el comunismo se ha ido permeando, sobre todo en los últimos 20 años, de una manera brutal. Pongamos ejemplos claros, ¿sí? Argentina se volcó hacia ese comunismo. Bueno, por supuesto que Ecuador, ¿sí? Por supuesto que ya sabemos que Venezuela, por supuesto que Nicaragua, ¿sí? Por supuesto que El Salvador está como ahorita está como luchando para que no. Em, bueno, sí, Bolivia, ¿sí? Con Evo Morales. O sea, el comunismo sí se fue permeando muchísimo en nuestros países. Y pues por supuesto que Estados Unidos es un país que no es comunista, pero tiene una gran fuerza que le apunta hacia eso. Entonces, esa es una de las herramientas para después hacer todo un conglomerado. Quiero compartir una imagen que me pareció particular y yo les voy a pedir a ustedes que me digan qué ven, ¿sí? ¿Qué ven en esta imagen que les voy a compartir? Y voy a abrir micrófonos porque, bueno, está interesante. A ver, díganme por favor qué ven en esta imagen. Ok, es esta. ¿Alguien que quiera decirme qué ve? Voy a decirles primero que esta imagen está en el Vaticano. A ver. Un hombre. Una, una cabeza de serpiente. Bueno, veo una cabeza de serpiente. A ver, levanten la mano para que no hagamos tanto eso. Ahí está la manita en su icono y levantamos la mano. A ver, ¿qué ves tú, Carlita, que tiene la cámara prendida? Que tienes ahí la cámara prendida. ¿Qué ves? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Bueno, yo veo así como la imagen de Jesucristo, Ujú. pero abajo veo como si estuvieran, bueno, abajo lo veo como figuras como de esqueletos sí, como si, bueno, yo me lo imagino como si quisiera salir pues del infierno y los otros están ahí queriendo jalarlo. Esa es la impresión que a mí me da. Bueno, listo. Ahora miremos esto. Ya que viste eso, ahora vamos a mirar esta foto versus, porque esto tiene mucho que ver con el ecumenismo. A ver si la tengo acá. Acá está. Ahora miremos esta imagen. ¿Mm? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es igual. Es muy similar. Es muy similar. Este demonio se llama Bahamón, que es una figura pues de, pues de Satanás, ¿sí? Y alrededor como una serie de espíritus y demonios. Ahora vamos a mirar esto. Acá está. Por qué pongo esto? No por morbo, yo lo pongo porque yo pienso esto, yo soy pastor. Y si yo voy a hacer un monumento y tengo el dinero, yo no haría un monumento así. Yo no sé si ustedes pondrían esa imagen en su casa, pero me parece como que no va. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que sí desde hace mucho tiempo se ha estado gestando el famoso ecumenismo, que sobre eso es que el anticristo va a tener mucho poder, que eso es lo que va a pasar, por supuesto, que en la etapa de la tribulación. Ahora bien, estamos en Apocalipsis 13. ¿Me ayudas, por favor, Caín, con los versículos siguientes? Estábamos en el versículo
Número 7. Vamos a leer del 7 al 10, por favor. Sí, aquí lo veo. Gracias. ¿El 6 no lo vamos a leer? Ah, bueno, el 6. Sí, por favor. Ok, dice. ¿En la NTV o en la R Valeria? En la NTV está bien. Está bien. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Hasta cuál me dijiste? ¿Hasta el 10? Hasta el 10. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Muy bien. Muchas gracias, Micaín. Bueno, entonces, ya sabemos lo que va a hacer. O sea, no es muy difícil de entenderlo. Recuerden bien que este personaje, después de que resucita, estamos hablando, desde la semana pasada estamos como en la mitad del tiempo de la tribulación, ¿sí? Y bueno, y esta bestia entonces dice que va a hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. La pregunta es, ¿quién es ese pueblo santo de Dios? ¿Mm? Si ya la iglesia fue arrebatada, ¿quién va a ser ese pueblo santo? Los 142,000, Los 144,000. 44,000. Y los que se vayan afianzando Adhiriendo. con ellos, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, a mí me parece que tiene dos vertientes este versículo. La primera vertiente son esos 144,000 que están fuera de Israel, evangelizando el mundo, y que acuérdense que en los primeros 3 años la gran conversión de cristianos va a ser como nunca en la historia, a ese grupo, pero también se refiere a el pueblo de Israel, al que queda ahí en Israel, ¿sí? Esos judíos que creen a través de todo lo que los dos testigos van a hacer. Y acuérdense bien que este, estos, este, este Apocalipsis 13, sobre todo estos capítulos del 2, el 13, son capítulos que van a ir muy mezclados entre ellos. O sea, lo que quiero decirte es que hay acontecimientos que aquí nombra, que vamos a volver a leer en el 17, que vamos a leer en el 14, pero bueno, ahorita vamos a irlo entendiendo. Adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Así que Dios, lo que entendemos es que Dios tiene un famoso libro de la vida. ¿Quiénes están en el libro de la vida? Todos. Todos estamos en el libro de la vida. Pero hay personas que deciden salirse de ese famoso libro de la vida. ¿Por qué? Porque pues son tercos, porque no quieren entender. Por eso dice el versículo 9, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Es muy fácil de comprender estos versículos. Ahora, todo el que esté destinado a la cárcel debe ser llevado. Y Dios entonces lo que nos da a entender es esto. Muchos de esos pueblos, de esos santos de Dios, van a morir a espada. O sea, cuando habla de espada no se habla solamente al instrumento, sino que quién sabe qué van a utilizar, pero bueno, va a morir a espada, van a ser llevados a la cárcel. Ustedes pudieron ver, yo digo, yo les voy a decir esto, ¿se acuerdan que leíamos en capítulos anteriores acerca de un gran dragón rojo? Y dice, y yo hice un número, y su número era de 200 millones, eso lo veíamos hace como 2 clases, ¿m? Como Apocalipsis 8. Eh, cuando se refiere a ese dragón rojo, ustedes saben bien que dragón siempre va a hablarse de Satanás, pero ahí habla de un número de personas. Eh, cuando pasó esto, cuando empezó esto de la pandemia, yo no sé si ustedes pudieron ver imágenes por internet, que los chinos no se metían en cuarentena por voluntad propia. Es que eso es o se mete a su casa
o los golpeaban de una manera brutal en las calles y a la cárcel. Y es más, ya hoy por hoy hay un sistema de control donde cada persona tiene que ganar como unos puntos para saber si es buen ciudadano, y de esa manera entonces, si tiene puntos, sus hijos pueden acceder a las escuelas o pueden, y si no tiene tantos puntos, pues ya no pueden ingresar a la universidad. O sea, califican a cada persona. Tiene un grado de calificación según digamos que sigan las normas al pie de la letra, las que ellos imponen, por supuesto. Desde mi óptica, China es el laboratorio. Es el laboratorio. Lo que sucede en China es como la prueba de cómo lo puede llegar a hacer en el mundo. Esa es mi perspectiva. Porque pues en China ustedes saben bien que solamente existe inclusive un partido político, el comunista este laboral. Entonces, bueno, dice acá, miremos el 11. Luego vi otra bestia que salía de la tierra. ¿Ven que hay dos bestias? Versículo 11. Una bestia que sale del mar y otra bestia que salía de la tierra. Aquí en la presentación yo les pongo esto, que en Apocalipsis se escriben dos bestias. Una que surge del mar, que está en el primer versículo, que es el anticristo, que es un líder que gobierna. Y la segunda bestia sale de la tierra. Esa bestia que sale de la tierra tiene una función específica, ¿sí? Y es lo que nosotros, los que estudiamos todo este tema de la escatología, le llamamos el falso profeta. Bien, hay que recordar esto. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas según Jesucristo. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, decía la profecía hablando de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista fue el que abrió el camino para Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pues entonces Satanás, de la misma manera, va a sacar una bestia de la tierra, dice así. Y esto, cuando habla de la tierra, no sabemos de qué lugar de la tierra va a ser. No sabemos de dónde será. Está claro que la primera bestia sale del mar y sale de toda esa zona del Mediterráneo, que está Jerusalén, toca con el Mediterráneo. Pero esta bestia, la segunda bestia, sale de la tierra y es un representante o un líder religioso que hará todo lo posible para que el planeta adore a la bestia, porque mire lo que dice el versículo 11. Vuelvo y retomo. Salía de la tierra, tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con voz de dragón. Así que está haciendo mofa del cordero que murió en la cruz. La única diferencia es que los corderos no tienen cuernos. Los que tienen cuernos son los carneros, no los corderos. Entonces, imagínense en el personaje. Versículo 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia que se había recuperado de la herida mortal. Es bien particular, por ejemplo, hay un personaje muy famoso en el mundo del coach, pero en todas las esferas, en todos los grupos, hay muchos personajes muy relevantes. Pero sobre todo en el mundo de coach, existe el personaje más importante en el grupo del coach, se llama Tony Robbins. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, lo hemos escuchado. ¿Cierto? Les encanta Tony Robbins, eso mejor dicho. Sí, que hace ¿cómo se llama? Hace caminar sobre piedras de fuego y toda esa vaina. Muy bien. Bueno, nombro a este personaje porque me parece bien particular. Vuelvo y repito, yo no creo que la mayoría entienda para quién trabaja, ¿sí? Porque como yo hablaba una vez con alguien, yo le decía, esto donde estamos, en la tierra, esto no se trata de quién tiene más casas o más carros. Esto se trata de una sola cosa, almas. Almas. Acá la lucha es por almas. Este es este juego, así es. Y esto es una guerra frontal. Entonces a mí me parecía muy particular que este personaje, esta semana alguien que conozco, que me conoce, que ha ido a la iglesia, ha sido una publicación que no voy a decir el nombre, pero lo estoy mirando. No creo que esté conectado.
republicaba en sus redes sociales algo de él, y era, yo no sé si era hombre o era mujer, porque era raro, vestido de blanco, haciendo un tiempo de meditación. Pero ustedes vieran, o sea, haciendo... llevaba como 3 horas haciendo y había miles y miles de personas haciendo un mantra. En alguna vez yo les explicaba a ustedes que mantra es una palabra compuesta. Man, mente, y tra, entregar. Entregando la mente. Pero habían en vivo miles y miles de personas haciendo ese mantra. Supuestamente, y entonces me parecía muy particular porque decía, orando y meditando por el mundo. Eso no es una oración. Una oración es una conversación, ¿sí? Oratoria, oración, es una conversación. Hacer no es una oración, pero bueno, lo que quiero decirte es que con todo esto, a mí lo que me afigura es que sí o sí se está preparando toda una generación en el mundo para que pueda aceptar esto de una manera más sencilla. Y esta bestia que es el anticristo, su trabajo es que los habitantes, como dice el versículo 12, adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo. ¿Qué hacía esta bestia o este profeta? Los milagros, con los milagros se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañar a todos los que pertenecen al mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua a la primera bestia, a la bestia que había estado herida de muerte y que después volvió a la vida. ¿Por qué esta bestia o este falso profeta, para que no nos confundamos, porque es el falso profeta, quiere, o sea, manda hacer esa estatua? Esto tiene una connotación histórica en la Biblia y hay que entenderla. Y para esto vamos a tener que referirnos a el libro de Daniel, ¿sí? Al libro de Daniel. Y vamos a tener que irnos hasta Daniel capítulo 2, versículos 41 y 42. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Carlita? Voy a leer solamente esos 2 versículos porque es muy largo, pero vamos a leer la imagen que Nabucodonosor vio y que Daniel interpretó. Solamente los 2 últimos versículos. Daniel 2, versículos 41 y 42. ¿Qué dice, Carlita? Momentito. No te preocupes. Como no es tranquila. electrónica la mía, pues no soy tan veloz como Caín, pero ahorita Ay, Yo ya Caín, lo tengo, ya pero te voy a sigo esperar. No, Oye, tú Caín, te pero tú esperas. estás tranquilo y plin, te dan. Exacto. Aunque yo ya lo tengo, pero me voy a esperar. Me voy a esperar. Caín, Caín, yo no sé qué tienes, pero eres una persona altamente buleable. Él también me pelea, lo que pasa es que ustedes no lo No ven, es nomás lo hago cierto, no es público. cierto. A ver, ¿era Daniel 2 qué? Daniel 2, del 41 al 42. Por favor. Si lo tengo en el Acuérdese. devocional, me pelea por chat. ¿No crees que no? Sí, no, yo te creo, yo te creo. A Yo ver, te creo, Carlita. en NTV, ¿verdad? Porque tú no peleas nunca, Carlita, Yo te yo. no, jamás. Uy, no. Pues se queda dormida, yo nomás le aviso, hey, te hablan. Dale, Carlita, lee. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. Muy bien. Gracias, Carlita. Ese versículo habla, ustedes tienen que leerlo porque no lo voy a leer todo, pero por favor lean el capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor ve una gran imagen, ¿sí? Una gran estatua. Y esa estatua está descrita que tiene una cabeza que de oro y el pecho y el pectoral de yo no sé qué, y que la cabeza tenía forma de, no me acuerdo, creo que era de águila, bueno, pero va describiendo toda la estructura del cuerpo, que está hablando de los imperios que han regido el mundo, desde el más grande imperio, que fue definitivamente el babilónico. Y el babilónico tuvo que ser el imperio más grande porque desde Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra que construyó Babel en Babilonia, que hoy es Mesopotamia, donde estaba Nabucodonosor, desde ahí
empieza una descripción gráfica de los imperios en el mundo, ¿sí? Llegan hasta los romanos con las piernas creo que eran de hierro, ¿no? Pero a lo último dice que vio los dedos del famoso imperio este en 10 dedos que sostenían toda la estatua. Esos 10 dedos representan 10 naciones poderosas y dice que es mezclado barro con hierro. ¿Por qué mezclado? Porque tendrán la fuerza del hierro, pero serán muy frágiles, ¿sí? Muy frágiles esas naciones. Entonces, ¿por qué toco este punto aquí o este pasaje? Retomando lo de Apocalipsis. Porque son 10 naciones. Los 10 dedos del pie representan las 10 naciones de la tierra. Y lo mismo, esa imagen que vio Nabucodonosor, como que de alguna forma, en algún punto de la historia, este falso profeta hará una imagen recordando esto que vio Nabucodonosor y que fue profetizado por Daniel. ¿Mm? Y esta imagen dice que y después volvió a la vida. Bueno, perdón, versículo 15. Luego se le permitió dar vida a la estatua para que pudiera hablar. Yo no sé cómo será eso. No sé si es con inteligencia artificial, que pues ustedes saben bien que hace como 6 meses se volvió viral un robot que hablaba y tenía conversaciones súper complejas con personas. ¿Sí? No sé si lo vieron, pero pues sí, eso se volvió viral. Entonces, no sabemos cómo se le va a dar vida a esta famosa estatua, pero se le va a dar vida, así dice la Biblia, y es posible. Hoy por hoy, usted puede, los que tienen Amazon, por ejemplo, usted puede tener una conversación coherente con Alexa, que es el software de Amazon, o puedes hablar con Siri, que Siri fueron de las primeras que empezaron, ¿sí? Y así, o sea, la inteligencia artificial está casi que puedes hablar como si estuvieras hablando con una persona normalmente. Eso era impensable. Yo quiero decirles que esto era impensable hace 2000 años cuando el apóstol Juan lo escribió. Pero es impresionante cómo hoy por hoy, cuando uno empieza a atar cabos, dice, esto es una cosa, o sea, ya estamos a la vuelta. Bueno, se le permitió dar vida a la estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Miren qué increíble, porque no es el anticristo el que da la orden, sino que se utiliza otro medio. Y yo repito que yo creo que como va la tecnología, debe ser como un gran, él dice como estatua, porque en ese tiempo no existía la palabra robot. ¿Sí? No existía esa palabra, eso es muy nuevo, la robótica para nosotros, pero para ellos lo veían como una estatua, porque no tiene alma. Bueno, y dice que esta estatua exigió que a todos, grandes, pequeños, ricos, se les pusiera la marca en la mano derecha y en la frente y nadie podía comprar, que ya lo habíamos visto. Y después dice el versículo 18, así que requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia y el número de su nombre. Su número es 666. ¿Por qué este número ahora? La pregunta ahora es, ¿por qué este número? Y esto lo voy a explicar básicamente muy sencillo, ¿sí? El número de Dios, que es el número perfecto, es el número 7. Eso está claro. Pero el número del hombre es el número 6. Entonces, lo que yo he logrado entender es lo siguiente, que Satanás va a utilizar el hombre, ¿sí? O sea, el anticristo, el falso profeta, ¿m? Y pues digamos que es el 666, pero no entendemos el otro, pero sí sé que va a utilizar o el hombre, o sea, el hombre que se niega a creer en Dios, para atacar directamente a Dios. No sé, yo no creo que es que se marquen así el 666,
yo no lo creo, es como tonto, ¿sí? No va a ser tan evidente. Pero lo que sí sabemos es que el número 6 es el número del hombre, que fue creado al sexto día. Eso lo dice Génesis, el hombre fue creado en el día número sexto. Y que el hombre está por debajo de Dios, que es el número 7. Y que el anticristo va a tener también su trinidad, o Satanás va a tener su trinidad. Eso todos lo sabemos, que es la famosa trinidad profana, que está descrita en Apocalipsis 14 y ahorita que estamos viendo en Apocalipsis número 13. Ahora, esta trinidad profana representa los rasgos de tres cosas que son directamente opuestas a Dios. Dios es fiel, así que es engañoso. Dios es amor, así que Él es odio. Y Dios es santo, y esta trinidad es pura maldad. O sea, es todo lo contrario de las tres características básicas de Dios: su fidelidad, su amor y su santidad. Esta triona va a ser todo lo contrario. ¿Mm? Y bueno, eh, recuerden bien que el Apocalipsis capítulo 12 habla entonces del gran dragón que tenía las 7 cabezas. Muy bien, es que esto es mucho hablar, esto es mucha información, pero, pero bueno, cerramos capítulo número 13. Como siempre la basura pasa 8-4, entonces ahí la van a Ricardo, escuchar, pero pregunten, por favor. ¿Alguien hola dijo Ricardo, Ricardo? Sí, soy Ingrid. ahora Ingrid, te escucho. Ricardo, lo que comentabas respecto a que no era posible que nos fueran a poner, digamos, que los 3-6 de una forma tan evidente. Eh, Según lo que he leído y he visto, he investigado, al parecer la marca es un código de barras. Si todos nos fijamos, los códigos de barras, bueno, tienen cada barrita o dos barritas significan un número. Eh, por ejemplo, hay una que es una delgadita, una barrita delgadita con otra gruesa, es un número y así. Pero cada número en los códigos de barras tienen pues su correspondiente. Si ustedes se fijan y agarran en este momento cualquier producto que ustedes tengan en su casa, la leche, el atún, el que quieran, azúcar, si se van a revisar el código de barras, hay, hay un montón de rayitas, ¿no? Pero hay, digamos que la primera rayita, las primeras dos rayitas, perdón, significan 6, que son dos rayitas como de igual tamaño y que sobresalen por encima, sí, que a lo largo, hacia abajo, sobresalen. Es decir, todo el resto de los números están, de rayitas, perdón, están a cierta altura, pero los que son 6 sobresalen hacia abajo. Empiezan todos los códigos de barras con esas dos rayitas. Al centro del código de barras vuelven a salir esas dos rayitas y hasta el final vuelven otra vez a sobresalir esas dos rayitas. Esas dos rayitas son el número 6. No sé si me hice entender. Sí, sí, yo te entiendo, solamente que como esto se le va a poner a la gente, por ejemplo, pues ya el código de barras, sinceramente el código de barras ya evolucionó, ya avanzó. Ya, por ejemplo, tú no necesitas códigos de barras, ahora se utiliza algo que se llama el código QR. ¿Mm? Y para hacer pagos, para hacer transferencias, pues que Pero es casi lo mismo. ahorita están creando un código, Ricardo, según escuché, es un código como invisible que te ponen en la piel y están haciendo, ¿cómo se dice? Como pruebas, Sí, pero no, es no, como un tipo de código que invisible. sí, sí, y con eso puedes abrir el portón y pagar, o sea, y ahí va a estar también el pasaporte, o sea, todo va a estar ahí. Pero lo que yo digo con respecto a ese 666 es que, vuelvo y repito, no puede ser evidente, que la gente no va a ser tan tonta, ¿sí? Y que desde lo que yo entiendo con la Biblia, es que el 6 es el día en que el hombre se creó, que fue el sexto día, ¿sí?
y que es el número del hombre porque está por debajo de Dios. Dios descansó el séptimo día y que Satanás va a utilizar el hombre para atacar, ¿sí? El corazón de Dios, porque eso es lo que él quiere al fin y al cabo, ¿sí? Que a Dios le duela. Y sí, le duele. Entonces, pues con respecto a Apocalipsis capítulo 13. Y sí, yo también creo, pues durante muchos años eso del código de barras y toda esta tecnología, pues ha venido a... siempre ha tenido esa marca. O sea, uno se pone a estudiar un poquitico de matemáticas y sí, pero cuando se le ponga a la gente no sabemos cómo será. Y yo inclusive vi que había como un papelito así con un código QR que se le estaba poniendo a la gente. Hay muchas cosas que todavía no logramos descifrar porque no estamos en la tribulación, pero viene. ¿Sí? Bueno, capítulo 13. ¿Preguntas sobre el capítulo 13, family, o comentarios? Y si no, avanzamos al 14. ¿O quedó más claro que el agua turbia? Yo tengo una pregunta, líder, pero es del capítulo 11, Vale. A ver. ¿vale? Bueno, Sí, 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 pregunta. cuando en el capítulo 11 menciona los 144,000, Ajá. habla de, del momento en que suena la séptima trompeta y habla de los 24 ancianos. Ujú. Y dice que se postraron a tierra y adoraron. Pero me causó mucha curiosidad los 24 ancianos. ¿Ellos tienen como una representación especial o simplemente son líderes de esos 144,000? No, los 24 ancianos, ya habíamos hablado de eso, creo que en la segunda clase mi mamá, creo que sí, pero los 24 ancianos, estos 24 ancianos son 24 personas, ancianos de la iglesia, de entre ellos definitivamente los apóstoles, ¿sí? Sin Judas, porque Judas nunca fue apóstol. Los Pero apóstoles, dicen que los 24 ancianos son parte de los 144,000, ¿no? sí, sí, O a eso lo sea, vamos a ver ahorita en el ok. capítulo 14. Vamos a verlo en el Bien, capítulo 14, ¿parece? Capítulo ok, 14, porque es que eso que tú hiciste me abre puertas al capítulo 14. bien. Bueno, Juan, lo que ve, vamos, family, yo les invito a que me acompañen, abran sus Biblias, yo les voy a dar tiempo para que abran sus Biblias, capítulo 14, porque eso que tú me estás preguntando está muy de la mano con este pasaje. Los 144,000 que tú estás hablando eh, en el capítulo número, ¿se aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis? A ver, mi cordero, sí. En el capítulo 11 de Apocalipsis, esos 144,000 ya habíamos hablado que son 12,000 judíos representantes de cada tribu de Israel que están en el mundo esparcidos. Pero ahora vamos a ver a estos 144,000, que desde ya yo les voy a decir lo siguiente. No son los del capítulo 11, porque los 144,000 del capítulo 11 están predicando en la tierra. En este momento Juan vuelve y nos lleva la mirada al cielo, porque así va a ser siempre el Apocalipsis y la escatología. Juan en un capítulo nos lleva al cielo y nos da una mirada de lo que sucede en el cielo, y en ese momento nos desciende a la tierra para ver una mirada de lo que sucede en la tierra. Por eso es muy apasionante estudiar la escatología. Entonces vamos a ver estos 144,000 que nombra el capítulo 14. Escuchen esto. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Vi al Cordero. A ver, pregunta número 1. ¿Dónde está el Cordero en este momento de la historia? Estamos hablando de la tribulación. ¿En dónde estaba el Cordero? Está en el cielo. Está en el cielo. Así que Juan está en el cielo. Y dice que lo vio en el monte de Sión. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿El monte de Sión no está en Jerusalén? Sí. Hay dos montes de Sión y hay dos Jerusalén. La Jerusalén que tenemos en la tierra y la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, según Apocalipsis capítulo 22. Entonces, Jesucristo estaba en el monte de Sión de la nueva Jerusalén. Ahí está Él, el Señor Jesucristo. Así dice la Escritura. Y con él habían 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre que estaba escrito en la frente. Nótese bien que estos 144,000 tienen el nombre del Cordero. Así que estos
creían, o sea, creyeron siempre en el Mesías y por supuesto de su padre. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar que retumbaba de fuertes truenos y parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. O sea que pues es mucha gente. Este gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes que ya les expliqué quiénes son esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Miren, nótese, habían sido rescatados de la tierra. Porque todo esto es muy interesante. O sea, todas esas palabritas nos van dando pautas. Ellos se habían mantenido tan puros como vírgenes. Y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, siempre estuvieron siguiendo a Cristo. Siempre. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra, de entre los pueblos, como una ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Así que estos 144,000 siempre estuvieron repartidos por toda la tierra, estos. Pero miren, ellos no han dicho mentiras y son intachables, son marcas de estos hombres que están diciendo características. Entonces, vamos a dejarlo ahí hasta el versículo número 5 para descifrarlo juntos. Miremos lo que pasa. Acá en la gráfica que yo les estoy entregando es un cuadro comparativo entre el capítulo 7 y el capítulo 14. En el capítulo 7, los 144,000 están en la tierra. En el capítulo 14, los 144,000 están en el cielo, en el monte de Sión. El libro de Hebreos, esto es muy importante, Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 24, nos da un vistazo digamos, de esto que el apóstol Juan vio. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar a leer Hebreos capítulo 12? A ver, Caín, tú que eres la Biblia más rápida del Centi. ¿Capítulo? ¿Qué capítulo? 12. Hebreos 12, 22 al 24. Ok, aquí está. Dice, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado... ¿Mandé? Sí, sigue. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el escritor del libro de Hebreos, que según yo Hebreos, según yo es Pablo, pero no hay un registro que lo asegure, pero por la forma en como escribe yo creo que es Pablo. Bueno, este escritor, y yo creo que es Pablo además porque el libro de Hebreos habla de muchas cosas que se ven en el cielo también, y dice que Pablo fue al tercer cielo, entonces yo creo que es él. Tendré que preguntarle cuando llegue a la presencia de Dios, cuando me tome una selfie con Pablo y la suba a mi estado, WhatsApp y en Instagram, a ver si era él o no el que escribió, y se lo confirmé. Pero él dice que vio a la santa ciudad, a la Jerusalén celestial, y él está hablando de esta descripción de Apocalipsis capítulo 14. Es una descripción muy corta, ¿sí? Ahora, dice la Biblia en Apocalipsis 7, esto no tiene bien orden, pero dice que los siervos de nuestro Dios para sellar en la frente. Estos hombres de Apocalipsis 7 tenían el sello de Dios, pero los hombres, o los 144,000 de Apocalipsis capítulo 14, tenían el sello del Cordero y de Dios, como
como en referencia a que ellos siempre creyeron en Cristo Jesús. Los 144,000 son de las tribus de Israel, pero estos 144,000 del capítulo 14 son de todas las tribus de la tierra, ¿sí? Y bueno, ustedes ahí ven que los 144,000 son de, vuelvo y repito, de las tribus, y estos pues son rescatados. ¿Qué más con respecto a estos 144,000? Características. Son redimidos por su fe en Cristo. Son puros en moral. Son obedientes y fieles a Jesús. Hablan con la verdad y tienen vidas intachables. Desde mi perspectiva, ¿quiénes son? Voy a ponerlo claro. Estos 144,000. De entre estos 100 brillan los 24 ancianos que hacen parte de ese grupo. Brillan los 24 ancianos, hacen parte de los 144,000 y desde mi óptica son parte y la gran mayoría son de los cristianos de la iglesia primitiva. O sea, dentro de los primeros 150 años de la iglesia primitiva, y le voy a decir por qué, desde mi perspectiva. Muchos tendrán otras perspectivas. Yo le cuento la mía porque yo soy el que estoy enseñando, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque recuerden bien que siempre la tribulación, la persecución, purifica las almas. Así como esos 144,000 judíos que se van a quedar en la tierra van a evangelizar por el poder del Espíritu Santo, yo también he entendido que durante la etapa de la iglesia primitiva, un Policarpo, un Tácito, discípulos de Juan, y muchos de los discípulos, un Bernabé, un Marcos, que desde mi perspectiva era hijo de Pedro por lo que dice la Escritura, un Timoteo. Bueno, estos hombres se guardaron para el Señor y fueron perseguidos a filo de espada, y muchos de ellos murieron a filo de espada, muchos de ellos. Pero el cristianismo sobrevivió por la santidad de estos hombres, porque eran hombres santos delante de Dios. Y como estos hombres fueron los que abrieron paso a la iglesia, entonces Dios los tiene reservados. Ahora usted me dirá, ¿por qué 144,000? Por lo mismo que son 12 discípulos y son los 12, los 12 ¿qué? Los 12 representantes de la tribu de Judá, sí, perdón, de los descendientes de Jacob, que son los 12 patriarcas de los israelitas. Porque Dios como que siempre le da orden. Es como un orden que Dios tiene. Entonces creo que le pertenece a Él. Así será también con los 144,000. No son los judíos, ¿sí? Y pues hay en particular, sobre todo, a ver si nos podemos detener, hay un versículo que dice que estos 144,000 son los primeros frutos. A ver sí. A ver, espérame, porque si no, no lo encuentro. Puedo ver si está en la NTV. Dame un minuto, lo busco acá en la Biblia. Mira, sí, versículo 4. En la Reina Valera dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Ustedes saben bien que la palabra primicia significa primero. Entonces, por eso es otra característica que yo creo que desde mi óptica, que son dentro de la primera etapa de la iglesia primitiva, porque son la primicia. Por ejemplo, un Esteban, el primer mártir de la iglesia, un muchachito de 17 años, tiene que estar dentro de los 144,000, porque esa sangre que él derramó fue la sangre que inició la revolución espiritual, que fue una revolución de perdón, de paz, de amor, de compasión. Entonces, son ellos, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Dentro del Apocalipsis capítulo 14, ¿me ayudas por favor, Caín, a leer el versículo número del 6 en adelante? Sí, dice, los tres ángeles.
Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia, para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaban. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego Hasta otro. ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a ver ese primer ángel. Entonces, este ángel que se nombra aquí, tenemos que comprender que la iglesia pues desapareció, que los creyentes están siendo perseguidos, los que están quedando por el anticristo, ya está en la persecución, ya los están matando, ya no pueden comprar comida porque ya se está sellando la gente, todo eso está. Pero como Dios es un Dios redentor, o sea, Él le importa salvar a todos los que quieran y nos ruega, Dios va a utilizar algo ya sobrenatural, porque pues es complicado. Recuerden bien que la bestia tiene una estatua que habla y que la bestia resucitó, o que como que resucitó, porque no sabemos bien, dice que salió del abismo, pero bueno. Entonces va a haber mucha confusión, y sobre todo porque el falso profeta tiene poderes tremendos. O sea, el falso profeta va a tener poderes tremendos para confundir a la gente. O sea, no solamente va a ser un hombre elocuente como el anticristo, sino que además va a hacer milagros, milagros poderosísimos, milagros de sanar enfermos, milagros de hacer llover fuegos del cielo, porque lo va a hacer, lo va a hacer. Eso lo vamos a ver en versículos posteriores. O sea, el falso profeta tiene poderes como Elías, como Moisés, así. Se le va a desatar a él ese poder porque se le va a dar por orden de Satanás. Entonces Dios, al ver la confusión de la gente, Él va a enviar 3 ángeles para que sigan evangelizando, porque le importa que la gente se salve. Y este es uno que va a ir por toda la tierra compartiendo del arrepentimiento, compartiendo de que Jesucristo, o sea, tratando de que la gente se salve. No le van a creer muchos. Ahora, yo les pregunto esto. ¿Cómo va a ser un ángel para hablarle a todas las personas de la tierra en su lengua? O sea, ¿es políglota? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo va a ser para llegar a todas las partes, para llegar a todos los lugares a la vez, si un ángel no es omnipresente? Porque son preguntas que a mí, yo no sé si es que yo soy muy preguntón, pero es que a mí me surgen una cantidad de preguntas cuando leo esto. Sí, si los ángeles no son omnipresentes, ¿cómo le va a hacer para compartirle a todos los pueblos? Porque dice así, versículo 6, y dice que volaba para proclamar la buena noticia a los que, a los que pertenecían a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Y gritaba, teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el lugar para que Él ocupe su lugar como juez. Adoran al que hizo los cielos y la tierra y el mar. O sea, Él empezaba a gritar en forma de desesperación, pero ¿cómo va a ser para llegar a todos si no es omnipresente? Porque no son omnipresentes los ángeles, y es solo un ángel. ¿Cómo le va a hacer? El live, ¿no? Pues sí. ¿Va a ser un Facebook Live? Ya, y ahí se puede traducir. De hecho, tú cuando te metes en Face y alguien escribe algo en otro idioma, tú lo puedes traducir a tu idioma. Ajá. ¿No? Entonces, pues es algo así. Si alguien lo graba, lo que está diciendo y lo transmite, y lo pueden reproducir en cualquier parte del mundo, y tú nada más le cambias el idioma, según yo. Claro. Es que miren, familia, en este momento ustedes y yo estamos conectados en tiempo real vía satelital. Mi hermana está en Francia y está conectada con nosotros en tiempo real vía satelital. Tengo otras personas que están aquí conectados, que están en Estados Unidos, en Colombia, ¿sí? En tiempo real. Yo no sé si hay gente de Chile, pero bueno. Entonces, estamos conectados en este momento en tiempo real a través de la nube, a través del sistema que hay cibernético. Entonces, yo no me lo imagino, aunque en la gráfica uno lo pone con alitas volando por todo el mundo, no va a ser así.
yo me imagino que Dios va a utilizar estos medios, no sé cómo, pero yo me imagino que es más, yo por ejemplo, yo no sé nada de inglés, pero yo tengo una aplicación en mi celular que si tengo internet, yo hablo en español y me lo traduce en tiempo real y me entienden. Y yo grabo lo que el hombre me dice y me entienden, porque ya se puede hacer así. Sí, ya se puede, o sea, todo el mundo puede verlo y si ahorita salen las letricas, la traducción, también se va a traducir en tiempo real al idioma de cada tribu, pueblo, lengua y nación, porque así va la cosa. Entonces, esto no es muy descabellado. Yo repito, en el tiempo, hace 2000 años era como impensable, pero ahorita pues es muy fácil. Bueno, sigamos entonces. Vi otro ángel. ¿Qué dice el otro ángel, Caín, por favor? Dice, luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Ujú. Ahí está ahí. Hasta ahí. Entonces, este ángel, bueno, yo voy a leerlo aquí como está en la presentación, se refiere al aviso de la Babilonia religiosa. Cuando la Biblia habla de la Babilonia, casi siempre se va a referir a la religión, a la religión. ¿Por qué? Esto tiene una explicación bíblica que está escrito en Génesis. Porque en Babilonia, en Babel, fue que inició el origen de las religiones. Ahí empezó la religión. Ahí nacieron las primeras religiones. Y de ahí se desprende todo lo que hoy conocemos como el hinduismo o todo lo que conocemos como la egiptología, todo lo que conocemos hoy es el origen también ¿de qué? Ay, Dios mío, del budismo, y es el origen del judaísmo también, porque Abraham, dice la Biblia, que salió de Ur, de los caldeos de Babilonia. Ahí empieza, todo empieza, o sea, la religiosidad empezó en Babilonia, con el famoso, yo les repito una y otra vez, con el famoso Nimrod y la famosa Semiramis. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que al parecer el anticristo va a utilizar la religión, el ecumenismo, la va a utilizar, se va a empoderar, se va a entronar y después la va a atacar, la va a destruir y va a destruir todo porque así lo dice, que él se va a ir en todo lo que se llame Dios, en contra de todo lo que se llame Dios. Entonces va a haber un ángel que va a salir y va a decir, la gran Babilonia o la gran ramera, como le dice la Biblia a la religión, ha sido destruida. Por eso es que, yo no sé ustedes, pero a mí me da un coraje cuando a mí me dicen, ay, ¿a qué religión pertenece? Yo me siento como que, uy, si supieran que eso es un insulto, si supieran que eso es un insulto, eso no es muy bonito. Pero bueno, el anticristo va a irse en contra de todo lo que se llame Dios. Y eso significa también la religión, como la entienda. Va a caer, él la va a exterminar. Y yo sí lo veo venir. Yo lo veo venir porque ustedes saben bien, por ejemplo, que la ONU dice claramente que uno de los grandes obstáculos para, para el avance es la iglesia. Básicamente él habla de las religiones. Porque ¿quiénes son los que hacen protestas para que no se habilite el aborto en los países? Los creyentes. No importa de qué organización sean, los creyentes. ¿Quiénes son los que hacen protesta para que los matrimonios del mismo sexo no adopten niños? Los creyentes. Pues, somos nosotros los que estamos haciendo todo el tiempo como fuercita para que no se aprueben esas leyes que apuntan pues hacia la tribulación. Entonces va a caer y hay que comprender que la mayoría de personas pertenecen a alguna religión, sí, pero mucha gente que pertenece a alguna religión de verdad, aunque no sepan mucho de Biblia, tienen a Cristo, ¿sí?
hay que también entenderlo. Bueno, entonces, cae la destrucción de Babilonia y eso está escrito en Isaías 13 y 14, todo el capítulo, en Jeremías 50 y 51, todo capítulo, y en Apocalipsis 18 ya se va a explicar más, porque este capítulo que estamos leyendo ahorita, que es el capítulo 14, está explicando algo que sucede en una línea de tiempo. Recuerden que el apóstol Juan está viendo desde el cielo lo que está sucediendo en la tierra. Vamos a continuar entonces con el otro. ¿Qué dice los siguientes versículos, Caín, por favor? Ahí voy, es que se me bloqueó el micro. Ya. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Me parece muchas gracias, Caín, me parece yo cuando leo Apocalipsis, yo lo que único que, y a mí se me quiebra la voz cuando pienso en eso, porque yo digo, Dios santo, ¿hasta cuándo tu misericordia? O sea, y manda a un tercer ángel para que le diga a la gente, por favor, no se ponga la marca, no se ponga la marca, porque va a estar condenado eternamente. O sea, ¿hasta dónde? Es increíble la capacidad que tiene Dios de su misericordia. O sea, yo me pongo a leer el Apocalipsis y yo digo, no manches, viene el arrebatamiento, ¿cierto? Después del arrebatamiento, entonces, vienen lo que llamábamos de los sellos y se sueltan los famosos jinetes. Y después entonces las trompetas y el Señor anuncie y anuncie y viene una destrucción para que la gente se arrepienta. No obstante, el Señor manda a recobrar la tierra. No obstante, el Señor pone otra vez al pobre Moisés y al pobre Elías para que sean matados, ¿sí? En Jerusalén y duren ahí sus cuerpos. Dice la Biblia que duraron como 3 días y medio, que no entendemos si son los 3 años, yo creo que sí. Y dice, y que además la gente va a ver que van a cobrar vida y que van a ascender a los cielos. O sea, todo lo que el Señor está haciendo desde que usted ve Apocalipsis capítulo 1 hasta este momento y va a seguir, es con un solo propósito: redimir a la humanidad, salvarlos. Díganme si no es mucho amor, pero la gente terca otra vez, terca. Bueno, entonces, capítulo 14, estamos hablando aquí, versículos 14 al 20, vamos a ver qué dice. Por favor, me ayudas a leerlo, Caín, por favor, del 14 al 20. Todos acompañémoslo en la lectura. Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Mónica, ¿estás por ahí? A ver si Mónica está por ahí, que Mónica ha estado conmigo trabajando en este seminario con ustedes. Mónica, ¿estás por ahí o no? Sí, acá está. Habilita el micrófono, Mónica, please. No te escuchamos. Qué raro. Bueno, ya te escuchamos. Moni, ¿tú sabes, tú entiendes un poco a qué se refiere el lagar de la ira de Dios?
El lagar de la ira de Dios se refiere, bueno, pues no estoy muy segura si la interpretación está bien, pero A ver, dale. el lagar de la ira de Dios es anteriormente en Apocalipsis habíamos visto que Dios reúne como todas las oraciones en unas copas Ujú, y el ángel quema el incienso y esas copas suben como hacia el trono de Dios, donde ujú. Él está como más arriba, de donde están los ángeles en la parte de abajo. Cuando esa ira sube, o sea, cuando esas oraciones suben en forma de fuego, es como si Dios va acumulando todo eso en un espacio determinado, donde Él va como acumulando como todas los martirios, toda la sangre de los santos de la iglesia, de los perseguidos, de los cristianos que han muerto pues a manos de todos los incrédulos durante la historia. Y es como un lugar específico donde Dios va acumulando todas esas, como todo ese odio que el mundo y que la humanidad ha derramado contra su pueblo, contra sus hijos, y creo que eso es a lo que se refiere el lagar de la ira de Dios, un espacio específico que Dios tiene para el plan que Él va a desatar a partir, pues ya para el juicio que Él va a El desatar, juicio. pues el juicio que Él va a desatar finalmente cuando Él se dé cuenta que ha hecho todo, para que la humanidad se arrepienta, lo reconozca a Él, pero que finalmente la gente endurecerá más su corazón y no volteará su mirada a Dios, sino que al contrario le darán la espalda y en ese momento pues Dios va a desatar ese lugar específico donde Él ha guardado como ese juicio y bueno, ahí ya se va a desatar, digamos, Del lagar de la ira de... Ujú. Mira, eh, ¿cuándo empezó el lagar de la ira de Dios? Yo les hago una pregunta. ¿En qué momento empezó el lagar de la ira de Dios? Porque sobre todo, acá está hablando de la persona de Jesucristo, ¿sí? Acuérdense bien que el apóstol dice que él ve a alguien como el Cordero, ¿cierto? Sentado en la nube y dice, llegó el tiempo de cosechar, ya está madura la cosecha. Bueno, dice que ve el Hijo del Hombre que tiene una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz. Ustedes saben bien que es una hoz afilada. ¿Quién O sea, este lagar de la ira de Dios habla en este momento histórico, habla de la ira del Señor Jesucristo, porque Él también le da ira. Acuérdense cuando entró al templo, ¿sí? Él también tiene derecho a enojarse, porque uno ve solamente a Jesús pura misericordia, y aunque lo cierto es, también llega el momento donde ya le rebosa. ¿Dónde empezó el lagar de la ira del Señor? En el huerto de Getsemaní. Y esto es muy importante explicarlo así, porque en el huerto de Getsemaní es el lugar del prensado. Entonces, yo no, tengan la escena, ustedes lo han visto, pero tengan la escena. Se ponía como un tronco, ¿sí? Y al lado del tronco se ponía un palo donde se ponían como los burros o los bueyes, quedaban vueltos y se ponía una roca en forma de círculo que estaba pisando todo el tiempo los olivos para producir aceite. Ese lugar donde se echaba el olivo, donde se echaba el agua, ese lugar que se está pisando con la rueda, ese lugar se llamaba lagar. Entonces, en donde el Señor empezó a llorar grandes gotas de sangre, empezó su sufrimiento en realidad. Fue en el lagar, fue en el Getsemaní, el lagar de la era de Dios. En versículos más adelante, cuando pasemos un poco más adelante, dice la Biblia que descendió el Cordero con vestiduras blancas, manchada con sangre del lagar de la ira de Dios. O sea que sí o sí, al parecer va a haber una guerra, ¿sí? Y el Señor Jesucristo va a tener sus vestidos manchados de lo que dice Mónica, del cúmulo del pecado, de la obstinación, de la terquedad, de la soberbia, todo eso de la humanidad. Y bueno, el capítulo 14 a eso se refiere básicamente al juicio que vendrá sobre la tierra. Esto que hablamos al final que leíste, Caín, no es algo que va a pasar ahí, porque es algo que Juan está viendo hacia el futuro.
O sea, esto no es en tiempo presente, eso es en tiempo hacia el futuro. ¿Y qué dice? Que pues, pues los 3 ángeles, vuelvo y les repito, es la predicación. Segundo, se destruye la Gran Babilonia. Y en tercer lugar, los que no adoraron, o los que adoraron más bien al anticristo, los que decidieron irse hacia ese lado, van a ser sellados, van a ser, digamos, perdón, juzgados. Y dice que la copa de la ira de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante, son las 7 copas que vamos a ver en versículos posteriores o en capítulos posteriores, porque ya vimos sellos, trompetas, y faltan las copas de oro. Y este es el inicio, lo que estamos viendo es el inicio de lo que vendrá, de cómo funcionan las copas de la ira de Dios. Porque como les decía, los versículos 8 y la destrucción que vimos de la tercera parte de los peces del mar y de las personas, eso no es nada comparado a los últimos tiempos o etapa de la tribulación. Eso. Y bueno, dice, ya la cosecha está madura, o sea, como que yo ya vengo a recoger lo que es mío. Y ¿se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Un día Jesús va caminando con sus discípulos y los discípulos le dicen al Señor, Señor, le creció cizaña al trigo. La cizaña es igual al trigo, igualita al trigo. La única diferencia es que la cizaña no tiene trigo dentro, sino que está erguida. El trigo que tiene, valga la redundancia, que tiene fruto, que tiene trigo, está doblado. El trigo está así, pero la cizaña está erguida, pero son iguales. Y le dicen los discípulos, Maestro, ¿arrancamos la cizaña? Y le dice el Señor, no. Refiriéndose a esta profecía de Apocalipsis capítulo 14. Todavía no es tiempo de arrancar la cizaña. Llegará el tiempo cuando sea recogida la cosecha y la cizaña sea arrancada y echada al fuego. Esa parábola del trigo y la cizaña es este capítulo 14. Es este capítulo 14 que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Bueno, familia, son las 8:45. Yo sé que esto es muy apasionante. No puedo entrar al capítulo 15 por cuestiones de tiempo. Pero como siempre, voy a hacer un tiempo de preguntas, respuestas o comentarios. Así que abro micrófonos para preguntas, respuestas o comentarios. 0 herejías, por favor. Entonces eso de el ecumenismo no es bueno, Ricardo, no es bueno que todas las iglesias que creen en Cristo de una forma o de otra se unan, ¿no es bueno eso? Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad, mi querida Adriana. Unidad es en el espíritu. Yo tengo que amar a mi hermano de la otra iglesia y amamos al mismo Jesús, pero él tiene, hay algo que se llama la multiforme gracia de Dios, o sea que Dios le entregó a ellos un ministerio específico y yo no tengo que hacerlo uniforme con mi ministerio. Por ejemplo, nosotros como Iglesia del Encuentro tenemos una única forma de trabajar. Es muy particular nuestra forma. Los que son líderes en la iglesia saben que tenemos un estilo único nuestro. Nosotros dedicamos mucho tiempo a compartir, a ser hermanos, a que Carlita le haga bullying al pobre Caín. Y ese es como nuestro estilo, o sea, somos muy así. Es nuestra forma. Yo no puedo pretender que otra iglesia tenga esa forma, porque eso sería uniformidad. Y eso es el ecumenismo. El ecumenismo quiere uniformarlos a todos, ponerles a todos la misma forma de, digamos, de creencia. No es así. Somos unidos por el Espíritu y creemos en Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo como los tres que son uno solo y que en Jesucristo hay salvación para la humanidad y que la salvación es por gracia y no por obras. Eso es unidad. Nos une eso, pero no nos uniformamos. El ecumenismo sí va a uniformar a las religiones en una sola creencia. Bueno, ¿quién más? Quisiera agregar esto, que es una manera también de adoctrinar, ¿no? Porque al mismo tiempo que en pareja, pues, colocando ideas, ¿no? Sí, es un adoctrinamiento. Sutil, pero sí es un adoctrinamiento. Sí. Como ustedes han escuchado esa famosa frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. O, ay, ¿es el mismo Dios? ¿Se han escuchado eso? Ay, no, pero es que es el mismo Dios. No es el mismo Dios. El ecumenismo es lo que quiere hacer. Implantarnos la idea
de que es el mismo Dios. No. Jesucristo definitivamente no es el mismo Dios del budista, no es el mismo, ni del hinduista, no es el mismo. Bueno, entonces no, eso es uniformidad, que nos hagan pensar que es el mismo Dios. En muchos casos y en muchas organizaciones no lo es. Bueno, preguntas. Ricardo, ¿cómo es lo de la semana 70? Es decir, ¿a partir de qué momento se empieza a contar? Creo que lo habías comentado, no estoy segura, pero quisiera La saber última cómo semana. es. No, la semana 70 es muy sencillo de entender. Inicia en el arrebatamiento. Esa es la marca de que empezó la última semana. ¿Sí? Solamente que si quieres los números, la verdad es que me demoraría mucho explicándotelo. Entonces, si tú gustas, yo te envío el archivo. Solamente que a mí porque tengo mucha gente me escribe acerca de, si me escribe mucho, entonces solamente me envías un WhatsApp y yo te envío digamos que la gráfica matemática para que ubiques cómo funcionan las 70 semanas, la 69 y la última semana. ¿Sí? Ok, Pero inicia gracias. con el arrebatamiento. O sea, Apocalipsis 4. ¿Listo? ¿Alguien más? Pregunta en familia. O comenten. Ok, listo. Si no hay más, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. A ver, si alguno, a ver, dice acá Alma, pero Alma habilita el micrófono, a no ser que estés trabajando. Si alguno que se pusiera la marca después se arrepiente y crea en Cristo, ¿qué pasará con esa persona? No, mi almita, una persona que se pone la marca en la tribulación es una persona que es anticristiana. O sea, ya, porque ya tiene muchas advertencias. Definitivamente ya dijo, no quiero. Son personas que se negaron. Entonces, no, la Biblia no registra que se arrepienten. En ningún versículo registra. Si se arrepienten, Dios los salvaría, pero la Biblia registra que ya no se arrepienten. ¿Sí? Como el ladrón como cuando Cristo estaba en la cruz. El ladrón estaba muriéndose al lado y no se quiso arrepentir, a pesar de que estaba padeciendo. Así será. Aunque estén padeciendo y muriéndose, se van a seguir burlando de Cristo. Entonces, no. Bueno, creo que no hay Líder, preguntas. A ver. líder, rapidito, mencionaba usted en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice, acerca de los anticristo, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué aquí no se menciona el Espíritu Santo si es la Trinidad? Eso es muy buena pregunta porque acuérdate bien que solamente en Jesucristo hay salvación, mi querido. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y pues no se menciona la Trinidad porque nosotros asumimos que ellos tres son uno solo. Entonces, no sé, el escritor no lo da como, lo deja así como abierto para todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, familia? Tranquilos, pueden preguntar y si no, pasamos a orar, por favor. Más que una pregunta, es un breve comentario. Me llegó una información, no sé si recuerdas, líder, a Donna, que nos llevó una charla al CENTI. Y últimamente ella ha estado investigando sobre el mindfulness para niños en este tiempo, que pues las mamás tienen a los niños todo el tiempo y los niños se desesperan porque quieren salir. Como que se difundió mucho esta idea de que los niños hicieran meditación y respiración y un montón de cosas que tiene todo este concepto del mindfulness, que como advertencia, ¿no? Me decía, compártelo porque está muy, muy,
diseminada esta idea de que los niños tengan esas prácticas, y desafortunadamente por ignorancia, pues muchos acuden a este tipo de prácticas sin saber qué hay de fondo. Entonces pues aprovechando todo esto de que estamos viendo y el adoctrinamiento, cómo nuestras ideas están o nuestras creencias están siendo penetradas por ideas equivocadas, que aparentemente son buenas, que se disfrazan de buenas, pues hacer la advertencia, ¿no? De que definitivamente sí debemos estar muy investigar más acerca de todos estos temas, ¿no? Así es. Sí, no ser tan como... Mira, uno tiene que tener cuidado en no caer en la paranoia, porque si no uno se vuelve muy paranoico, pero también uno no puede ser tan open mind, tan permisivo. ¿Y quién da la medida justa? Mi relación con el Espíritu Santo, familia. Si yo no tengo una relación clara con el Espíritu Santo, o sea, que hable con Él, que le diga, que me muestre, que me dé sabiduría, entonces va a pasar que entonces uno le genera mucho miedo a los hijos, y los hijos que crecen digamos, en medio de tanta prohibición, cuando crecen en su común denominador, y ya lo hemos visto, se desatan. Mire, por ejemplo, una Katy Perry, la famosa cantante. Esa mujer creció con padres cristianos bautistas, ¿sí? Y era una prohibición a todo lo que hacía, todo hasta los 17 años. Y esa muchacha, cuando logró probar el mundo un poquito, se perdió. Y mírenla, pues hoy ya está tratando como de volver. Más o menos está tratando como de volver, pero ya tuvo 20 años perdida en el mundo. Entonces, hay que, como que por el Espíritu Santo, miren, a mí me pasó con Marquito, con respecto a lo del día de cuando se disfraza, el Día de Muertos, ¿sí? Él llorando, pero yo, ¿por qué no me puedo disfrazar? Yo le dije, sí, mi amor, tú te puedes disfrazar. Disfrázate de animalito, disfrázate de un personaje que tú quieras de la vida, pero mi amor, no de muertos, porque nosotros celebramos la vida. Entonces no se le prohíbe, sí, pero se tiene que saber manejar. Y eso es algo que tenemos nosotros como papás que tener muy claro. Bien. Bueno, familia, pues entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Te voy a dar el micrófono, a ver si está por aquí. A ver quién está por aquí para que nos termine la oración. Bueno, dale, mi querida Carlita, termina la oración, por favor. Padre, te damos gracias por permitirnos escuchar, Señor, estas